de la ley actual, de la 11653. Después, si llegamos a tiempo, vemos algo de la nueva ley 15057, que Fernando, todavía no. perdón, Sí, no me ¿se dejes escucha? preguntarte, y tenemos algunos Ah, chicos que están iniciando la profesión recién, ¿sí? Me dale. gustaría que supieran que tenemos un expositor de lujo hoy, además de que nos están No, acompañando. no, demasiado, demasiado. Para mí es de lujo y esto es totalmente subjetivo y me voy a permitir el comentario. Tenemos además en la charla a los expositores de las clases anteriores, y hoy tenemos el placer de tener en esta charla de vista de causa al doctor Fernando Novoa, que es juez del Tribunal de Trabajo 3, así que seguramente se lo cruzarán en tribunales. A pedido expreso, en estos momentos traten de no hacerlo muy seguido, pero ojalá podamos verlo prontamente en alguna vista de causa, que es interesante llegar, y no se llega tan comúnmente, así que aprovechemos esta clase. Y tenemos también en el aula al doctor Martínez Guardaisco, que seguramente desde la unidad de graduados después hará algunas palabras para saludarnos, ¿sí? Así que ahora sí, Fernando, todo tuyo la clase. Bueno, bárbaro, vamos arrancando. Entonces, ahí en el gráfico, como pueden ver, está un poco la línea de tiempo del proceso completo desde el inicio con la demanda hasta la sentencia. Después el proceso obviamente puede no continuar si se paga y puede continuar si hay que ejecutar, pero es otro trámite más afín al típico de ejecución de sentencia del proceso civil y comercial. En lo que hace a la ley de contrato, a la ley de procedimientos de la provincia de Buenos Aires, tiene un trámite, como ustedes saben, bastante particular desde hace muchos años, que ahora va a ser cambiado, que se realiza a través de un juicio que se caracteriza por la inmediatez de los jueces con las partes, lo que se traduce o que se traduce en el acto de la vista de causa, porque en realidad no es todo el proceso oral, no vemos a las partes todo el tiempo, pero tenemos un contacto un poquito más fluido que el que puede tener un abogado y sus clientes cuando transitan el proceso civil y comercial. El proceso es totalmente escrito hasta la oportunidad de las audiencias. Digo las audiencias porque en realidad hay una obligatoria y otras que pueden ser, dentro del proceso de poder una o dos veces, habitualmente se da una sola, que es la audiencia conciliatoria. Creo que de esto ya habló Emilia, no me voy a detener ahí, solamente decirles que, bueno, depende un poco la fijación de la audiencia conciliatoria y en qué momento del proceso se toma. Esta audiencia del artículo 25 depende de la mecánica de cada tribunal, y a veces la hemos ido variando. En alguna oportunidad la hemos fijado junto con la contestación de demanda, en otra terminado el segundo traslado antes de la apertura a prueba. Hemos ido probando todos los tribunales a ver cuál sistema nos conviene más, y en general se hace en función de el cambio, o ponerlo en una etapa o en un momento u otro del proceso, obedece pura y exclusivamente a una cuestión numérica, que es el porcentaje en que se acuerda. Y normalmente lo cierto es que siempre hemos sacado los porcentajes, creo que el mejor porcentaje fue el Tribunal 1 haciéndolo antes de la apertura a prueba, un 20%, y el resto anduvimos en un 14, un 15, un 16. Digamos, no es mucho, hay que dedicarle mucho tiempo que no tenemos para lograr una buena conciliación en esa etapa temprana del proceso, que está bueno porque, digamos, terminan los abogados el proceso recién iniciado, demanda, contestación, y ya llegan a un acuerdo y no tienen que seguir adelante con toda la prueba ni hacer la vista de causa. Otra opción que se ha tomado, en general se ha tomado porque cuando tenemos mucho retraso con las audiencias de vista de causa, lo que hacemos es poner una especie de traba antes de tomar la vista de causa, tomar la conciliación, fijar la conciliación, y si no se concilia volvemos a fijar la vista de causa o fijamos las dos audiencias juntas. Tampoco es que ha dado mucho resultado, porque las partes estiran todo lo que pueden, especialmente el demandado, que es el que termina pagando, lo estiran todo lo que pueden hasta la audiencia de vista de causa, que es cuando ya están las cartas echadas, ya tenemos la prueba oral ahí a punto de tomarse. Entonces, en esos casos, digamos que es donde más se arregla. Es decir, la previa a la audiencia, para los que no saben, normalmente van a llegar al tribunal los abogados con sus clientes, o los abogados solos si están
son apoderados. En general, el abogado de la parte actora va con el actor, es lo habitual. El demandado no siempre, depende del tipo de cliente que tenga. Si es una empresa, normalmente va el abogado ya con sus instrucciones y se manejan por teléfono. Si hay que hacer alguna conciliación, se presentan en el tribunal. Llegado el momento de la toma de la audiencia, que normalmente no se respeta el horario, porque salvo que sea por ahí la primera audiencia, que se puede hacer un poco más puntual, las demás siempre se van atrasando, porque las conciliaciones y la toma de los datos de los testigos, que lo hace el secretario y todo eso se retrasa un poquito. Los recibe el secretario y el que inicia las conciliaciones es o el secretario o el auxiliar letrado que toma la audiencia. Si no concilian con él, normalmente puede ser que entre alguno de los jueces, a veces entra el tribunal en pleno, normalmente no, generalmente hay un juez que, por lo menos lo que nos pasa en el caso de nuestro tribunal, un juez que le gusta conciliar más que a otros, y bueno, y que tiene buenos resultados, entonces normalmente es el que se dedica a la conciliación, y si no cierra, después, bueno, ya arrancamos formalmente con el acto de la vista de causa. Ahí en esos casos, para los que no saben, no han tenido experiencia, normalmente lo que hacen al entrar a la sala es sepan que van a tener los jueces de frente, los 3 jueces de frente o el estrado, porque los jueces por ahí a veces entramos después. Siempre estamos esperando atrás como si fueran en el vestuario, esperando a alguno de los jueces que se demora, que tarda, porque estamos haciendo otras cosas, entonces bueno, siempre por ahí alguno se demora un poquito y tratamos de entrar todos juntos. A la izquierda de los jueces normalmente va la parte actora, o el abogado de la actora con su cliente, y a la derecha normalmente va el demandado, más pegado a donde está el secretario que toma el acta de la audiencia. Y si hay audiencias en las que hay 2 o 3 partes demandadas, se van sentando junto a sus clientes lo más cerca posible del lado del demandado. Eso es una mecánica habitual para el que nunca vio una audiencia. No lo van a poder hacer ahora, pero esto como recomendación que les puedo dar, los que no han ido pueden ir, las audiencias son públicas, salvo casos muy excepcionales que normalmente no se dan, así que pueden venir al tribunal, pueden entrar, ver las audiencias. El único problema es saber cuándo se toma la audiencia, porque ni nosotros lo sabemos. A veces hay juicios que es cantado que se va a tomar, porque ya sabemos que son, o han venido con una suspensión anterior, o a lo mejor son abogados que uno sabe que no son conciliadores y que van a tomar la audiencia, y a veces estamos suponiendo que se va a tomar y no se toman, o se concilian sorpresivamente. Así que en esto no hay un sistema. Si quieren ver una audiencia, están invitados ahora no lo podríamos hacer, pero cuando esto algún día termine, vienen y sin ningún problema hablan conmigo, con los jueces o con cualquiera normalmente con los secretarios, y creo que en los demás tribunales tampoco hay ningún inconveniente que la vean, siempre hay lugar, así que bueno, cuando quieran están invitados. Pasando ya a la ley, normalmente la audiencia la fija el presidente del Tribunal de Trabajo, eso es lo que dice el artículo 43. Nosotros en el Tribunal 3 no tenemos el criterio de que todo lo fije el presidente. La realidad es que creo que no cambia porque nosotros nos repartimos la firma y hay tribunales que durante el año de presidencia firma todo el presidente y los jueces firman las resoluciones en las que tienen que acompañar. Nosotros no tenemos ese criterio, se firma indistintamente y esto no cambia ni genera una nulidad ni nada que se le parezca, es una cuestión organizativa. ¿Quién puede pedir? La fijación no la hacemos de oficio, claramente, porque no hay normalmente tiempo material de que podamos ver los expedientes una vez que se contestó el segundo traslado o se resolvieron las excepciones como para que podamos fijarlo de oficio. Pero digamos, lo tienen que pedir ustedes y ahí nosotros procedemos a fijarla. ¿Dónde se fija? Acá dice en el auto de prueba. En realidad, en Mar del Plata, por lo menos, durante mucho tiempo se fijaban las audiencias junto con el auto de prueba. Se contestaba el segundo traslado, se fijaba la audiencia y antes de probarse las mismas en el encabezado se determinaba que se abría prueba por 60 días y se fijaba la vista de causa. Se llegó a fijar a 1 año vista. E inclusive en alguna oportunidad se fijaban 2 audiencias, previendo que la primera se suspendía, porque ya era una costumbre marplatense saber que llegábamos, después de un año de estar fijada, llegábamos a la primera audiencia,
y los abogados de la demandada notificaban a los testigos, los mandaban al café de enfrente, y venían con la cédula y decían, los testigos están notificados, pero no vinieron. Entonces, automáticamente los tribunales suspendían. Esto fue una corruptela de años y años, y llegaron a fijarse audiencias a 2 años. Se abría prueba y uno ya sabía que tenía, o casi obligadamente, 2 años vista para 1 año para hacer la pericia y 1 año de suspensión con el expediente parado. Esto fue una locura. Debe hacer unos 14, 15 años el sistema se cambió, se pusieron de acuerdo los tribunales después de tanta queja que había de los abogados y del colegio de abogados, y se decidió cambiar el sistema y hacer toda la prueba escrita, que es lo que se hace hoy, y una vez que la prueba está lista, después les voy a ir explicando cómo es bien el sistema, una vez que la prueba está lista, recién ahí se fija la vista de causa. Esto permitió achicar todos los plazos. Bueno, depende. Hoy estábamos en general bastante bien con las fechas, salvo algún tribunal, y ahora estamos todos mal con las fechas. Ya, sí, con este sistema nuevo que vamos a tener de poder fijar tan pocas audiencias, la verdad volvemos a las andadas nuevamente, pero bueno, esta vez no es por culpa nuestra, por suerte. Bien, acá la norma dice que se fija dentro de los 10 días a contar desde que se contestaron los traslados del artículo 29, o sea, cuando terminó la parte actora de contestar el traslado del artículo 29, que como ustedes saben normalmente contestan las excepciones, no hace falta que nieguen todos los hechos que se expresan por el demandado en la demanda. Si lo hacen por ahí es mejor. Yo tenía la costumbre cuando era abogado, yo fui 20 años abogado, así que parte de lo que les voy a decir es lo que padecí y lo que pasé como abogado, y los últimos 12 después. En esto, como les decía, pueden negar, pueden no negar, la cuestión no cambia. Lo que sí tienen que desconocer en todo caso es lo referente a la documentación que haya acompañado el demandado. Ahí sí, las firmas, la documentación, hacer el desconocimiento, cómo tiene que hacerlo el demandado respecto a los documentos de la demanda. Si hay excepciones, se fija después que se resolvieron las excepciones, se notificaron, quedó firme, y ahí se fija la vista de causa. Y siempre que no se hubiera declarado la cuestión de puro derecho. ¿Por qué? Porque si se declara, el tribunal advierte que no hay hechos controvertidos, esto pasa realmente muy pocas veces, muy pocas veces, contadas con los dedos de una mano, que la cuestión sea puramente de pleno derecho. Normalmente hay hechos que probar. Entonces, vamos a suponer que no hubiera hechos que probar, lo que se hace es dar un traslado para que formulen, casi como un alegato, para que hagan un informe, es un informe del artículo 32, y se pasa a resolver la cuestión, no se dicta veredicto y se dicta directamente sentencia. No se confundan con una situación bastante particular que sucede a veces, que los abogados insisten en que declaremos como de puro derecho la cuestión cuando hubo rebeldía, y no siempre es de puro derecho cuando hay rebeldía, porque puede haber no contestado el demandado y pueden haber quedado hechos sujetos a prueba. No siempre se tiene invariablemente por reconocidos los hechos expuestos en la demanda por el solo hecho de que haya habido una rebeldía. Es lo habitual es que así suceda y que queden reconocidos, pero normalmente, en esos casos, normalmente se dicta veredicto igual, se aprecian los hechos, se los tiene por probados en el veredicto y se dicta la sentencia. Y en realidad no cambia mayormente, porque si ustedes no tuvieran prueba oral que ofrecer, se va a fijar la vista de causa, solamente es esperar la vista de causa. Van a desistir o van a manifestar que no tienen prueba escrita, que no desisten del derecho a alegar, y pasa automáticamente a dictarse sentencia. Entonces el cambio únicamente es una cuestión de plazos, que en vez de tener los 5 días para dictar el veredicto más los 20 de sentencia, se transformarían en 20 solamente para dictar la sentencia, y eso depende obviamente a favor o en contra del abogado. Es el tiempo que perdería, en realidad es el tiempo que tuvo que esperar para pasar a la vista de causa. Tiempo que lo pueden saltear, porque eventualmente, no estando el demandado presentado, ustedes pueden manifestar que desisten de la prueba oral y que desisten del derecho a alegar. Esto es importante, porque a veces desisten solamente de la prueba oral y le decimos, téngase presente. Tienen que desistir del derecho a alegar, porque es un derecho que tienen las partes. Desisten de las dos cosas, piden el pase a resolver con las constancias de autos y pasa automáticamente al dictado de veredicto y sentencia, al acuerdo, eso es lo que se llama el acuerdo.
Bien, el 32 prevé que se pueda diferir la vista de causa. No es habitual, perdón, el diferimiento de la vista de causa sí es el caso de los que yo les decía, cuando se prevé, yo me quedé con el tema de la suspensión y diferimiento a una segunda audiencia, que eso lo vamos a ver en un rato. Este es el caso de lo que hacemos nosotros hoy, para evitar fijar la audiencia antes, esperamos que lleguen con toda la prueba escrita y lista, las pericias notificadas, impugnadas, contestadas las impugnaciones y recién ahí fijamos la audiencia. Siempre recuerden que las vistas de causa tienen que notificarlas con no menos de 2 días hábiles de anticipación. Normalmente lo que hacemos, y por una cuestión digamos, de método, pero fundamentalmente para no llegar el día de la audiencia con estas corridas, lo que tratamos es de notificar nosotros la audiencia de vista de causa, o sea, sacamos la fijación y se saca la cédula. Esto no es siempre así, a veces se hace, depende, muchas veces no lo podemos hacer porque estamos escasos de empleados, están con licencia. Bueno, uno trata de hacer de oficio todo lo que puede, a veces no se puede, lamentablemente, pero bueno, lo ideal en estas cosas sería que lo notificara el tribunal una vez que fija la audiencia, porque son notificaciones al domicilio constituido, y es bastante simple hacer la cédula y sale. Hoy con la notificación electrónica mucho más fácil. Esto se notifica, como les dije, en el domicilio constituido o en el electrónico, y si no se constituyó, iría al físico, por cédula, y personalmente o por cédula a las partes. Y a los testigos, esto sí, a los testigos y absolventes esas notificaciones las hacen sí o sí las partes, no las hacemos nosotros, y se deben notificar habitualmente por cédula, podrían hacerse por carta documento, telegrama o acta notarial, según prevén los artículos 34 y 36 de la ley 11.653, y sí o sí al domicilio real. Puede pasar con los absolventes que no encuentre al absolvente en el domicilio real que denunció la parte. En ese caso se suele pedir que se tenga por notificado en el domicilio constituido, y el tribunal accede normalmente tras la primera notificación. Respecto a la suspensión, como principio general, la vista de causa no se suspende. Tratamos de que se tomen siempre sin violar el derecho de defensa de las partes. Claramente uno trata de tomarla, pero no a toda costa. Si hay alguna cuestión que se presenta que puede afectar el derecho de la parte que no vino, bueno, normalmente a veces podemos decidir suspenderla por alguna razón en particular, pero generalmente las razones de suspensión son pedidos comunes de las partes, a veces los forzamos porque vemos que falta algo en el expediente, y bueno, suelen plantearse incidencias, y en algún punto, bueno, el corte lo damos nosotros, si las partes no se ponen de acuerdo. Si no vienen las partes, el tribunal podría imponer multas. Habitualmente no se imponen en esta audiencia. Digamos, es más factible que se impongan las multas en la conciliatoria, porque ahí el tribunal, que también tiene facultades de imponerlas, lo que pretende es que las partes vengan, y que vengan en forma personal. En la vista de causa normalmente no se imponen las multas, se fija una nueva audiencia y seguimos adelante. A veces se suspende por falta de realización de pruebas periciales, generalmente puede ser por contestación de explicación de peritos. No es habitual, porque tratamos de no fijarla hasta que no están completadas las contestaciones de impugnaciones o pedidos de aclaraciones, pero a veces algunas veces se nos escapa la tortuga, como se dice en criollo, y fijamos la audiencia y después nos encontramos con que no está terminada. En algún caso se puede citar al perito, no es habitual, pero a veces, digamos, es más habitual que el perito se lo cite, después se los voy a explicar más adelante, pero que se lo cite porque el tribunal hay alguna discordancia en la pericia, en los puntos de impugnación, o como nos ha pasado alguna vez tener el informe, la impugnación y otra aclaración posterior con 3 porcentajes de incapacidad diferentes. Cuanto no nos quedó otra que citar al perito, sentarlo ahí adelante, y tuvimos 4 diferentes. Así que esas son situaciones bastante particulares, pero no muy habituales. Y otras veces nos ha pasado, tratamos de que no pase, pero hemos tenido que suspender la audiencia de vista de causa porque nos hemos encontrado sobre la marcha de la audiencia con alguna cuestión de falta de integración de la litis. Acá les puse un caso en el PowerPoint, que es el caso del litis consorcio necesario, discutidísimo,
me ha costado discutir con algún abogado que se ha enojado porque le suspendimos la audiencia de vista de causa con todo el proceso hecho y le mandamos a integrar con un codemandado que faltaba. Y lo cierto es que no es un capricho nuestro. En los reclamos por el artículo 30 suele suceder que a veces desisten en el curso del proceso contra el demandado principal y pretenden seguir contra el solidario. Y la verdad que, por lo menos el criterio de nuestro tribunal es que tienen que integrar la litis, no pueden seguir adelante solamente con el solidario. Esto se llama mucho a confusión porque hay un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde ellos tienen un criterio un poco más amplio de dejarlos demandar solamente contra el solidario. En realidad no aplica tanto al 30, siempre ha sido el caso del artículo 29, pero lo cierto es que se permite, y acá nosotros tenemos una limitación que no siempre se conoce, y que no todos la comparten, que es el caso que les cito ahí, Bassini, y hay 2 o 3 casos más, que son los de las quiebras, donde han desistido contra el fallido y han seguido contra algún codemandado, y la Corte ha llegado a decretar la nulidad del fallo, devuelto el expediente y dicho al tribunal que tiene que integrar la litis y que no tiene que dictar una sentencia contra el solidario porque implica rechazar la demanda, y contra el solidario porque consideran que las obligaciones son indivisibles y que no se puede determinar la responsabilidad del solidario si no se determinó primero su relación con el deudor principal. Pero bueno, claro que son criterios. Ese es un caso de medidas para mejor proveer, que dictamos y suspendemos la audiencia. En otros casos tomamos la audiencia y dictamos una medida para mejor proveer si hace falta integrar alguna prueba, algo que surgió durante el proceso. Nos ha pasado con tener que hacer pericia caligráfica sobre algún documento, porque no se pudo establecer la firma, y nosotros teníamos la presunción de que ese documento se lo habían hecho firmar en blanco al trabajador, entonces decidimos de oficio hacer como medida para mejor proveer una pericia caligráfica. Nos ha pasado en un par de oportunidades. Los abogados se suelen enojar, pero lo cierto es que nosotros tenemos que tratar de llegar a la verdad real. Llegar a la verdad real a veces tiene esos riesgos. Por eso dictamos medidas para mejor proveer, se saca, para que sepan, estas medidas se notifican a las partes una vez que el tribunal decide sacarlas, saca los autos del acuerdo, sacamos un despacho, decimos cuál es la medida, la notificamos a las partes, se tramita la medida, el resultado se notifica a las partes y recién después, determinado eso, se vuelve a pasar a los autos al acuerdo para el dictado del veredicto y sentencia. Bien, acá tenemos alguna cuestión ya operativa en cuanto al desarrollo de la vista de causa. ¿Qué sucede si no van todas las personas citadas a la vista de causa? La audiencia se celebra con las partes que vengan, y lo importante es que estén notificadas. No podemos tomar la vista de causa si alguna de las cédulas volvió por alguna razón sin notificar. Entonces, en esos casos, la tomamos igual. Les detallé un precedente en el cual la Corte dijo que no hay afectación del derecho de defensa en juicio si la audiencia se toma, aunque las partes debidamente citadas no haya, alguna de las partes no haya. Así que eso está más que claro. Si dejan de venir a la audiencia, corren el riesgo de perderse toda la posibilidad de preguntar, repreguntar, alegar, etcétera, etcétera, con todo lo que ello implica. Si no va el abogado, la pregunta es: ¿qué pasa si aparece el actor solo y no está el abogado? En principio no se suspende. Ha pasado en algún caso que la Corte ha dicho, porque hubo algún desistimiento de parte del actor, y la Corte dijo que en ese caso se estaba afectando su derecho de defensa al juicio, porque sin asesoramiento el trabajador no puede desistir de ningún derecho, y parece razonable, pero en principio no se va a suspender. Esta decisión de suspender la audiencia cuando se da en el curso de la audiencia es susceptible de revocatoria por la parte que se sienta afectada. Sí. ¿Hola? Espera que no veo. ¿Me hablaste, Verónica? No. No, para nada, se le da en el micrófono, pero no, tranquilo, podés seguir. Pensé que había una pregunta. Les decía que esta decisión de suspender pueden atacarla por revocatoria, no esperen a querer atacarla después. Las revocatorias en las audiencias orales se hacen en el mismo acto. O sea que cuando el tribunal resuelve una cuestión en la audiencia, ustedes tienen que
después que se les informa cómo se resolvió cualquier incidencia, porque a veces se presentan incidencias con respecto a los testigos, con respecto a cualquier cuestión o cualquier planteo que hagan las partes, inclusive aún antes de arrancar la audiencia, todas son susceptibles de ser atacadas por revocatoria. En ese caso, o de ser cuestionadas, pero digamos, la revocatoria la tienen que interponer y fundar en el momento, y el tribunal la tiene que resolver en el mismo momento. Así que, bueno, sépanlo porque no lo dejen, a veces creen que se puede hacer después, y en el proceso, en el actual y en el proceso que viene de la 15057, la mecánica es la misma, tienen que hacerlo en el momento de la audiencia. No pueden después atacarla por recurso extraordinario, que solo está para revisar sentencia y no actos del proceso. Bueno, la consecuencia de ir sin abogado, como les dije, es que no van a poder hacer preguntas, las partes solas no pueden formular preguntas a los testigos, ni a los peritos, ni se pueden oponer, ni pueden alegar, con lo cual pierden toda posibilidad de actuar en la audiencia. Si se suspende la vista de causa, el tribunal fija, como les dije, fija nueva audiencia, el plazo de los 30 días contados desde la audiencia o a la brevedad posible es más utilizable la segunda parte, a la brevedad posible según la agenda del tribunal. Normalmente se respetan los plazos, no es que se fija tonta hacia loca, se va siguiendo un orden, y igual ustedes, bueno, hoy tienen la posibilidad, antes las audiencias estaban en el libro de audiencias que llevaba el tribunal, creo que era el artículo 59 de la ley. Hoy las pueden ver en internet, así que pueden saber más o menos ya prever los plazos no hoy, ¿no? Pero bueno, el sistema que tiene la Corte de Audiencias Públicas en la página de la Corte les permite saber cómo está cada tribunal con la fijación, a qué plazos están, y eso es bastante práctico para el abogado, está muy bueno. ¿Qué pruebas se reciben en la vista de causa? La prueba oral, es decir, la prueba confesional. Sí. Puedo preguntar una gansada después de 20 años. No, por favor. Me hago cargo. Porque vi un caso inverso, no me tocó a mí, pero pasó una audiencia en Dolores antes de que entrara yo a la audiencia con mi... que no le apareció el abogado al demandado. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo caso? Debería ser lo mismo. No debería variar. Debería ser la misma situación para actor demandado. Después depende, no sé cuáles son los criterios de los tribunales de Dolores, porque cada tribunal tiene en estas cuestiones su librito por practicidad, digamos, la ley dice una cosa, los fallos dicen otro, pero a veces los tribunales somos dinámicos y en esto hay que tratar siempre de preguntar, porque inclusive dentro de Mar del Plata tenemos criterios diferentes, inclusive a veces cuando vamos a integrar otro tribunal nos encontramos, normalmente los consentimos, no hacemos, el que va de juez a integrar no se pone a discutir con los otros colegas si está bien o está mal el sistema que adoptan, y nos callamos la boca y bueno, listo, si lo decidieron por mayoría. Pero sí, por ejemplo, en el caso de medidas para mejor proveer, no siempre están de acuerdo, hemos sacado alguna, hemos tenido disidencia de otros jueces que consideran que no hay que editar, si nadie se opone. Pero no sé cómo es en Dolores, sé que eran bastante... Ahí la doctora Tescari dice que la toman igual. Sí, esta lo solucionaron con cólera. Lo que corresponde es que se tome. Pero acá durante muchos años fueron muy susceptibles y se suspendía por cualquier cosa. Pasaba un pajarito volando y se suspendía la audiencia. Hoy tratamos todos de ser un poco menos flexibles en ese aspecto porque se alargan los plazos, se perjudican todas las partes. El que no vino es su responsabilidad, que es como corresponde, ¿no? Bien, les decía qué prueba se recibe. La prueba oral. La prueba oral es confesional y testimonial exclusivamente, testimonial de reconocimiento, que está dentro de la prueba. Fernando, ¿te puedo molestar un segundo? ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo? Sí, decime. Por ahí me parece interesante, seguramente nos vas a dar el criterio del Tribunal de Trabajo 3. ¿Qué pasa cuando va el abogado a la inversa y no va el cliente e intenta invocar el artículo 24? Porque... Sí, eso lo iba a tratar ahora cuando veamos. Listo, perfecto. Sí, lo tengo porque es un tema bastante habitual, de lo más habitual. Así que ahora lo vemos, lo vemos bien en detalle. Les decía que, bueno, la prueba oral, todos lo saben, es la confesional, la testimonial, y dentro de la testimonial de reconocimiento, que no varía en nada con respecto a la forma, porque tanto al testigo común como al testigo de reconocimiento se lo interroga al inicio, por la general se le toma juramento, se lo interroga por la general de la ley, y la diferencia es que el testigo de reconocimiento normalmente lo que se hace es exhibirle alguna documentación que la reconoce o la desconoce, y nada más. Lo que no implica que el tribunal no pueda preguntarle. Muchas veces
si de la declaración del testigo de reconocimiento nos surge algún indicio, alguna pauta de que salve algo más, el tribunal a veces lo interroga y le pregunta, y esto está dentro de las facultades que tenemos en aras a averiguar la verdad real, ¿no? Quedarnos con la verdad formal. Y también se pueden tomar explicaciones de los peritos. Esto es poco habitual, pero como les dije, en algunas oportunidades, cuando se han atrasado a veces los juicios, se han alargado mucho los juicios, las partes en alguna ocasión alguna parte ha pedido que se tome la explicación del perito en la vista de causa, y en algún caso hemos hecho lugar. No es lo habitual, pero se puede hacer perfectamente. Y ahí lo vamos a interrogar nosotros y lo van a poder interrogar también las partes. Bueno, no vamos a hablar de la conciliación previa porque ya les adelanté cómo se hace. Se trata de conciliar, se trata de cerrar el acuerdo por parte del secretario si no entra alguno de los jueces, y si no, se solucionó antes de la vista de causa, última oportunidad, se pasa directamente a tomar la audiencia. Fernando. Sí, decime. Buenas noches. Hola. Fermín Azcárate. ¿Cómo andás, Fermín? ¿Cómo estás? No te había visto. Dale de bancarse los pagos de Fangio. Sí, te veo ahí. Hacía rato que no nos veíamos. Estás muy canoso, Fermín, por eso. Y bueno, los años no vienen solos. No, 40 años derecho laboral, imagínate. Ya lo creo. Si te me habrás colado, Fermín, en la cola, si te me habrás colado, vos eres un colador profesional junto con Escariotti. Los dos coladores. Salías de tu casa 10 minutos jugado. Yo tenía que salir de Balcarce a las 6, 7 de la mañana. Y volver después a las 2 de la tarde, ya había comido la familia, todo. Esto es de abogado viejo, ¿viste? Es chiste de abogado viejo. Contame, decime qué me quieres contar. El criterio del Tribunal 3 respecto, cuando hablas de los peritos, que hay una disidencia y el tribunal resuelve convocarlos a la vista de causa para que den las explicaciones del caso. ¿Qué sucede si el perito no asiste a pesar de ser convocado o citado por cédula? ¿Qué hace el tribunal? ¿Suspende o toma la audiencia? Yo creo que ahí va a depender de cuán importante sea la cuestión, y normalmente lo vamos a someter a lo que digan las partes, porque si las partes acuerdan que lo que tiene que decir el perito no significa perder ningún derecho, podríamos omitir la declaración. Va a depender de eso. Es poco habitual que citemos a los peritos. Te vuelvo a decir, nos ha pasado en contadas ocasiones, en algún caso donde teníamos, por ejemplo, en caso de accidente, 2 o 3 informes diferentes del mismo perito. Entonces, en esos casos no nos quedó otra que decirle, señor, venga acá, explíquenos qué es esto, porque la verdad, lo leemos y no puede cambiar de porcentaje de acuerdo a quién le pregunte. Y bueno, terminó dando las explicaciones del caso. Habitualmente no sucede, tratamos por eso, para evitar esto, tratamos de llegar con la prueba terminada, contestadas las aclaraciones, las impugnaciones, y que no quede nada pendiente para evitar suspensiones, ¿no? Es lo habitual. Yo tuve una causa que fue citado en 2 oportunidades el perito, no concurrió. Sí. Era un perito contador, no médico. Sí, nos ha pasado con algún contador que no viene. El tribunal resolvió desincecular, sacarlo darlo de baja. Es que es lo mismo que volver a hacer la pericia. Es lo mismo que si no hace la pericia. Si lo intimás o hace la pericia y no contesta una impugnación. Sería exactamente el mismo caso. Si la parte lo pide, lo podemos remover perfectamente. Claro. A veces no lo hacemos de oficio, pero si la parte necesita impugnar esa pericia, necesita una contestación de esa pericia y el perito no lo hace, ya es un capricho del perito y lamentablemente se va a quedar sin su regulación de honorarios, va a quedar removido y se va a quedar un año afuera, como pasa habitualmente cuando nos contesta. Con la demora que eso significa. Bueno, esa es la consulta. Además, bárbaro. Seguí con la exposición. Sigo nomás. Bueno, pasamos de la conciliación previa, ya les dije más o menos cómo es la historia. Acá cuando concilian se hace un acta, se vuelcan el acuerdo al que llegan las partes y eventualmente se pasa para que se homologue. Normalmente no hay inconvenientes con lo que se homologan, porque ya tenemos, digamos, las instrucciones dadas al secretario para qué es lo que no se va a homologar y qué es lo que no deben acordar. Entonces, en esos casos, ya el secretario está advertido y no va a arreglar por debajo de los mínimos que nosotros prevemos en los casos en que se exige algún mínimo,
para evitarles que después se encuentren con que nosotros decimos no homologamos lo que acordaron, ¿no? En esos casos no nos ha pasado rechazar una homologación que se hace un acuerdo en la vista de causa. A veces los abogados se confunden y se creen que con el ansia de no dictar una sentencia arreglamos todo en la vista de causa y nos ponemos exquisitos en las conciliaciones previas. Y la verdad les digo que no es así. El criterio para no homologar en una conciliación del 25 es el mismo criterio para no homologar un juicio en un reclamo que llega a vista de causa. Solamente es chequear que no se estén violando los mínimos de orden público y los mínimos que están estipulados a favor del trabajador y nada más. Bueno, la audiencia se desarrolla con los 3 miembros del tribunal y con el secretario bajo pena de nulidad. Esto ha traído sus inconvenientes en alguna época en el tribunal. Fermín se va a acordar que es un viejo lobo del tribunal. Durante un tribunal de trabajo 2 hace unos años ya tomó una audiencia con 2 jueces, que no es que lo hiciera el tribunal de trabajo 2, digamos, era una corruptela que se hacía bastante comúnmente. Inclusive nos pedían a los abogados si lo consentíamos, para que no bajara un juez o subiera un juez a integrar otro tribunal. Se nos pedía, mire, vamos a tomar la audiencia con 2 jueces, ustedes consienten, y todos decíamos que sí, y había 2 en lugar de 3. Y un día un abogado se cansó, no le gustó la sentencia, pues no fue en el acto de la audiencia, eso es lo más serio de esto. Hizo una denuncia de que uno de los jueces no había estado presente en la audiencia, y inclusive ese juez había votado como si hubiera estado y había hecho una disidencia. Y bueno, terminaron los jueces bastante complicados, algunos con juicio político, otros renunciando. Entonces esto es muy serio, muy serio. Los jueces tienen que estar en la vista de causa, no se pueden escapar y tienen que estar presentes, clarito. Y es un derecho y una obligación del tribunal hacerlo y de los abogados custodiarlo también. Si no, es nula la audiencia. Más, en la ley nueva en su momento, en la 15057, esto se había previsto hasta para la audiencia, famosa audiencia preliminar nueva, que los jueces hubieran tenido que estar presentes y que si se tomaba la audiencia y el juez no estaba, aún después de tomada la audiencia, las partes podían denunciar en la circunstancia de que el juez no estuvo y se declaraba la nulidad. Así que es una situación seria. Esto es lo que me preguntaba Verónica, el tema del 24. Normalmente, como la audiencia se fija con tiempo, nos interpretamos en general los 4 tribunales que la utilización del recurso del artículo 24 por parte de los abogados, tanto del actor como del demandado, pero esto habitualmente sucede más en el demandado que en el actor, porque el actor litiga con carta poder. Entonces si faltó el actor, vino su abogado, no hay mayor problema, salvo el que pueda tener para la absolución de posiciones, que pueda quedar confeso en rebeldía. Pero si una de las partes pretende invocar el artículo 24 para actuar como gestor, porque no vino su patrocinado, no lo admitimos. No lo admitimos porque consideramos que en principio no tuvieron tiempo suficiente como para haber dado un poder, para haber hecho un poder hacia el abogado, y dado que no se fija la audiencia de un día para el otro, las audiencias normalmente se fijan con 2 o 3 meses de antelación. Andando muy bien el tribunal, podrán fijarla con un mes, 25 días, un mes de antelación, con lo cual tuvieron tiempo suficiente, es lo que estimamos nosotros, y no se acepta, salvo casos muy particulares, que nos ha pasado que la parte estaba en la audiencia y estaba en el edificio y no podía subir. Nos pasó con una persona que estaba discapacitada y tenía una silla de ruedas, no entraba en el ascensor, y bueno, en ese caso que no nos queda otra opción que el abogado dice tengo que invocar el 24, bueno, ahí lo permitimos, estaba el cliente abajo, pues se le permitió hacer un escrito y lo ratificó prácticamente en el acto. Pero son casos excepcionalísimos. Así que no se confíen nunca con que voy con el 24 y tomo la audiencia, porque se van a quedar sin poder participar de la audiencia, y van a poder entrar a la sala, la van a poder mirar, pero no van a poder preguntar absolutamente nada, y están ahí sujetos a padecer lo que la contraparte y el tribunal haga con los testigos, sin poder intervenir, ni quejarse, ni oponerse. Bien, la audiencia, como les dije, se realiza el día que está fijado. Ustedes tienen que venir con tiempo, no se confíen,
Les cuento como anécdota, mi primera audiencia de vista de causa fue en el Tribunal 1, y llegué, yo estaba, digamos, acostumbrado porque hacía civil y comercial, entonces iba a las audiencias, normalmente los 30 minutos eran invariablemente respetados en los juzgados civiles. Uno llegaba y los 30 minutos eran casi a favor del abogado. Acá yo llegué y casi me pierdo la audiencia, y le dije al secretario, entonces el doctor Pedroche, que terminó siendo el juez por el cual yo, cuando se jubiló, entré en el Tribunal 3, a quien sustituí en el tribunal, me dice el doctor Pedroche, doctor, usted es muy nuevo, tenga cuidado, porque los 30 minutos son para el tribunal, no son para las partes. Así que no se confíen con eso. No pasa habitualmente, pero si llegan tarde y el tribunal tiene que empezar a tomar la audiencia se toma. No se espera media hora porque el abogado no esté. Generalmente nos tienen que esperar a nosotros porque estamos con audiencias antes y nos vamos atrasando o integramos, tenemos que ir a otro tribunal o se va demorando, pero bueno, no se confíen. Acá, bueno, digamos, lo que suele suceder o lo que se prevé es que se pida otra fecha, se asuma el compromiso de hacer comparecer a los testigos, etcétera, etcétera, pero lo habitual es que no suceda esto de que se suspenda la audiencia porque las partes se les pasó la media hora, porque esta media hora no corre si el tribunal está en audiencia, así que tienen que esperar a que la audiencia termine. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Se abre el acto por el presidente, bueno, digamos, se presentan, se sientan las partes, se procede normalmente a, si las partes quieren leer las actuaciones de prueba agregadas al expediente. Esto prácticamente no sucede porque las partes, primero por falta de tiempo y porque cada cual sabe la prueba escrita que está agregada. Puede pasar, esto es bastante habitual, que llegue alguna contestación de oficio en el acto de la audiencia, o que las partes traigan, hoy se va a presentar menos porque los oficios, al ser electrónico, ya la parte un poco está perdiendo el control del oficio, y las contestaciones llegan directamente al tribunal. Flor de problema también para los abogados, porque antes el abogado retiraba el oficio y si no le convenía la contestación no lo presentaba nunca en el expediente, perdía la prueba y era mejor que una mala respuesta. Hoy la mala respuesta llega al tribunal y perdieron. Pero lo que sucedía, y lo que sucede con los oficios escritos, es que a veces hay, sobre todo oficinas públicas, que el abogado retira el escrito y lo retiene, el oficio contestado lo retiene hasta el momento de la audiencia y lo trae el día de la audiencia. Bueno, si lo trae el día de la audiencia, se agrega, se le da vista a la otra parte en el mismo acto de la audiencia, para que lo impugne, y bueno, esa es una posibilidad que podría haber no sé habitualmente, pero una posibilidad que podría haber de suspensión. No siempre hacemos lugar a suspensión, pero si impugnan el oficio, es decir, la resolución lo que pueda resultar del oficio es importante para la averiguación del expediente, para la averiguación de la verdad, podría llegar a admitirse la suspensión. No es lo habitual, es una chicana, lo interpretamos generalmente como una chicana, pero es un derecho que tienen. Impugnar los oficios es algo que a veces es bastante recomendable, impugnar la contestación del oficio, está prevista en el artículo 401 del CPC. Y no se usa, son muy pocos los abogados que impugnan los oficios. A veces impugnan por impugnar, ¿no? Hay colegas que hacen de la impugnación del oficio un deporte y le contestan a la FIP 4 veces y impugnan las 4 veces el oficio sin ningún sentido. Pero a veces hace falta, porque en la impugnación ustedes le piden al oficiado que justifique su respuesta con prueba documental, o sea, de dónde sacaron las respuestas. Y bueno, si no la mandaron, la tienen que mandar. Si surgió de algún libro, si surgió de alguna constancia que viene a veces informada y no llegaron los documentos, la tienen que completar. Y que eso a veces es importante, y además es importante porque al momento de dictar sentencia, para nosotros no es lo mismo un oficio que no ha sido impugnado que un oficio que fue consentido, lo mismo que las pericias. Si ustedes consienten lo que dice el perito contador o el perito médico y no lo impugnan, obviamente están beneficiando el derecho de la contraparte, y nosotros no podemos muchas veces merituarlo de manera diferente. Si está impugnado, uno lo mira con otros ojos, el informe o el informe contable. Bien. La confesional. Esto es importante para los que empiezan, porque suelen confundirse mucho con el proceso civil y comercial. La prueba confesional se ofrece
con la demanda o con la contestación de demanda, y el pliego hay que acompañarlo con la demanda o con la contestación, porque si no, perdieron la prueba. Es un caso de caducidad de la prueba. Si no la acompañaron, la pierden. Y acá hay una cuestión que vamos a tener que ir viéndola, porque tampoco estamos de acuerdo los jueces. ¿Qué sucede cuando, en el caso del demandado, fundamentalmente, contesta la demanda y no acompaña el pliego? Entonces, los criterios son en principio dos. Uno que dice que es un acto único con caducidad, o sea, contestaron la demanda y no acompañaron el pliego, perdieron el derecho a hacerlo en lo sucesivo. Y otra posición, un poquito más amplia, dice que puede hacerlo hasta el vencimiento del plazo. Ustedes tienen el plazo para contestar, contestaron antes de que se venza ese plazo, si los días que le quedaron hasta la fecha prevista de vencimiento podrían agregar el pliego. Esto es una cuestión que se va a presentar, salvo que nos cambien el sistema, hoy con las contestaciones y con las demandas electrónicas. En el caso de digitales, en el caso del actor no hay problema, porque el actor presenta la demanda y podría acompañar el pliego y obraría en todo caso como, si se olvidó, como una ampliación de prueba por el 331 del CPC. Pero el problema es con el demandado, para los que tenemos el criterio de que es un acto único y que contestado se produce la caducidad. Ahora con la contestación electrónica, por lo menos los que tenemos ese criterio lo vamos a tener que variar, porque estamos advirtiendo que ustedes acompañan la contestación de demanda y acompañan la documentación en archivos adjuntos. Y dentro de esos archivos adjuntos viene el pliego de posiciones, y el pliego de posiciones deberíamos verlo nosotros y no debería verlo la contraparte, porque normalmente es un pliego cerrado, salvo que ustedes lo ofrezcan las posiciones en el cuerpo de la contestación, que en ese caso no hay más opción que dejarlo en público. Pero si lo hacen por separado, va a entrar como un documento adjunto. Y hoy día no podemos dejar parte de la documentación en público y parte de la documentación en privado como para que no la vea la contraparte. Con lo cual, hasta que eso no se modifique por la gente que diseña el sistema informático, Augusta, no nos va a quedar otra opción que admitir que contesten la demanda y que acompañen inmediatamente el pliego, haciendo la mención de que se deje en privado, y nosotros, bueno, ya por costumbre y porque no hay otra posibilidad, vamos a dejar la demanda, a poner la demanda una vez que se tenga proveída, a ponerla en público, y el pliego quedará como un documento privado al que solo puede acceder la propia parte que lo acompañó, o el tribunal, y que se va a abrir el día de la vista de causa. Antes de pasar a cómo se notifica, que bueno, sepan que se notifica normalmente en el domicilio real, por cédula, telegrama, carta documento, con anticipación no menor de 2 días hábiles, y si no vienen, el apercibimiento es que se lo va a tener por confeso, salvo que pueda justificar alguna causa para no venir. Habitualmente lo que hacen es traer un certificado médico con anticipación. La anticipación, generalmente, los abogados lo que hacen es traerlo el día de la audiencia, y ahí no sirve de mucho, porque lo habitual es que traigan un certificado médico y que esté mal hecho. El certificado médico tiene que estar hecho conforme las indicaciones del artículo 417 del CPC, si no me equivoco. Tienen que tener, obviamente, los datos en este caso sería del absolvente enfermo. Tiene que decir qué dolencia tiene, cuánto tiempo le va a llevar y dónde se encuentra. Habitualmente no le ponen dónde se encuentra, porque el tribunal podría disponer y a tomarle la audiencia, encomendárselo a ir un juez con un secretario, o ir todo el tribunal al lugar donde está la persona supuestamente enferma, y tomarle la confesional. No se hace habitualmente porque no tenemos necesidad, porque generalmente traen los certificados médicos mal hechos y bueno, se quedan confesos con todo lo que ello significa. Bien, me quedó algo que les iba a decir justo cambié de tema, y algo importante con las confesional. Ahora sí, ya me voy a... el tema de los pliegos. ¿Cómo tienen que hacer los pliegos? Esto es una recomendación para los que se inician, sobre todo.
un tip, digamos. Los pliegos, háganlos, consejo, siempre tómense el trabajo de, hicieron la demanda o hicieron la contestación y lo que ustedes están poniendo, ya sea como negativas o ya sea como afirmaciones en la demanda, vayan haciéndose el pliego y háganlo lo más amplio posible, porque uno lo que nota muchas veces es que se pierden prueba y hasta pueden perder el juicio por no haber hecho no haber hecho un pliego amplio. ¿Qué significa? Es decir, una vez que ustedes hicieron el pliego, a veces le ponen 2 preguntas, y 2 preguntas que no prueban absolutamente nada, y tienen al demandado o al actor confeso porque no vino a la audiencia y se quedaron sin posiciones. Entonces, no lo pueden ampliar. Quien en el acto lo dice, voy a ampliar, no pueden ampliarlas. Las posiciones están puestas en el pliego y las que están y las que no están, lo lamento. Entonces, siempre como previsión tengan en cuenta hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Eso es una buena técnica y ayuda a ganar juicios para las 2 partes. Así que eso tómenlo como una buena medida. Bien, ¿quién absuelve cuando el demandado es una persona jurídica? Bueno, acá pueden elegir, las personas jurídicas tienen el derecho de elegir normalmente va representante legal, o no dice representante legal. De eso va a depender del tipo, normalmente del tipo de sociedad, si es una sociedad o asociación, generalmente va el representante legal por estatuto, pero pueden oír, pueden indicar a cualquier otra persona, en tanto en cuanto conozca sobre lo que está obligada a deponer sobre los hechos que deba reconocer su representada, y eventualmente, si no indican quién, deberá ser el representante legal con facultades suficientes para absolver posiciones, que va a depender en todo caso de qué tipo de persona jurídica se trate. Tienen que, una recomendación para los abogados generalmente de parte demandada, que no siempre proponen un sustituto, y es razonable y es conveniente ponerlo para que los cubra en el caso de muerte, incapacidad, ausencia debidamente justificados del designado en el primer lugar. Van a tener que justificar por qué no viene. Si no lo hacen, el titular queda confeso. Y una pregunta que se suele plantear habitualmente es si el abogado tiene facultades para absolver, y sí, puede hacerlo perfectamente. Lo que sucede es que generalmente cuando va a absolver posiciones el abogado, la otra parte desiste de la prueba de posiciones. La verdad, la prueba de posiciones hoy creo que ha perdido un poco de protagonismo. En general no es algo, no es una prueba muy definitoria, salvo cuando quedan en rebeldía. En esos casos suele ser definitoria. Lo habitual es que las partes, en la gran mayoría de los casos, terminan desistiendo de las posiciones. Es muy común que los que insisten en las posiciones sean abogados que están habituados al juicio civil y comercial. Es un hecho bastante habitual, que insisten con la prueba de posiciones. ¿Cómo se toma esta prueba? Bueno, obviamente el presidente del tribunal es el que va llevando la prueba adelante, va a ir preguntándole al testigo para que jure o como es cierto tal o cual cosa, de acuerdo a lo que digan en el pliego. Se le indica a la parte cómo es la mecánica de lo que se le va a preguntar para que entienda, porque la verdad que la fórmula esta del año del siglo, de hace 2 siglos, para que jure como es cierto, no es una fórmula muy práctica. Las posiciones generalmente el abogado las utiliza para tratar de que la contraparte meta la pata y quede confesa. Y bueno, muchas veces nosotros hacemos las preguntas, van a ver que nos salimos del formato y se establece un poco a veces una charla con el absolvente, porque es más fácil y además no lo tenemos prohibido. Nosotros tenemos que tratar de buscar la verdad de los hechos a probar, y a veces de la charla o de las preguntas no tan formalizadas surgen más cosas que de las que uno se imagina. Inclusive muchas veces surgen o advertimos contradicciones entre lo que dice la parte y lo que dijo el abogado en la demanda o en la contestación. Y bueno, a veces eso ya es tarea del abogado, agarrar el peine y peinar al absolvente o al testigo. Nosotros no nos enteramos, pero digamos, asesórenlos
que los riesgos de contestar mal, sobre todo en las posiciones, son poder perder el juicio. ¿Quiénes pueden absolver? Bueno, eso lo pueden ver fácilmente, no me voy a detener en esto porque es casuística pura, el incapaz va al representante legal, generalmente cuando hay incapaces también comparece la asesoría de menores, si son menores, si son incapaces, la misma asesoría, la misma asesora, que no los representa, pero no va a absolver posiciones por ellos. En el caso de los concursados o quebrados, puede venir el síndico, no es habitual que declaren, generalmente las partes cuando viene el síndico a declarar desisten porque el síndico nunca declara sobre hechos que pasaron durante el curso de la relación laboral, sino posteriores. Entonces no es mucho lo que puede aportar, así que se lo termina desistiendo. Los menores, bueno, desde los 18 años, y si son menores de edad, tienen, como les decía, ahí con el asesor, y en el caso de los sucesores puede ser quien debería absolver es el administrador judicial, declarado que tendrá que acreditar su representación en el expediente. Cuando no se designan absolventes, el que designa, si no se designa un absolvente titular o suplente, en el momento de accionar o de contestar, se va a perder la posibilidad de hacerlo con posterioridad, y en ese caso únicamente los representantes legales, como ya les dije. Y si puede hacerlo el abogado, sí, y si se lo facultó para absolver. Bueno, el pliego ya les dije que tiene que ir en sobre cerrado. Estoy viendo que ahora con el tema del digital, algunos acompañan el sobre escaneado, no hace falta que se escanee el sobre, esto ya ahora pasó a ser, hay cosas que con la nueva mecánica digital pasan a ser sobreabundantes. Sí, acuérdense que va con la demanda de la contestación, eso es lo más importante, y puede ir abierto o cerrado, como ya les dije. Acuérdense de firmarlo, porque el pliego tiene que ir firmado por el abogado si es apoderado, y por el abogado y la parte si no es apoderado. Ahora, con las acordadas nuevas, podrían, del mismo modo que se hace para ratificar, podrían acompañar el documento, el pliego escaneado con la firma escaneada y manifestar que prestan declaración jurada de que es la firma de su cliente, y les quedará el original a ustedes, y el tribunal en algún momento pide que lo presenten, lo presentará. Bien, la forma de las posiciones. Siempre esto, porque genera problemas en las audiencias, porque se hacen mal las posiciones. Tienen que ser hechos personales del absolvente, no de terceros, no de testigos, no del propio ponente de las posiciones, sino de quien absuelve las posiciones. Entonces, normalmente cuando las posiciones están mal formuladas, que es bastante habitual, lo que hacemos es pedirle a la parte que la reformule, y si no las reformula bien, porque a veces sucede que, digamos, se confunde, no le encuentran la forma, nosotros interrogamos y le damos la forma. Lo mismo cuando hay más de una posición, o refiere a más de un hecho. Tiene que ser de un solo hecho, personal del absorbente y afirmativo, no posiciones negativas. Y tengan en cuenta, para el que pone las posiciones, el 409 del CPC, porque las posiciones hechas por el ponente son hechos reconocidos para él, y si se equivocan, a veces no es muy común, pero pasa, quedan preguntando lo que afirma la otra parte, y les va a quedar casi como si estuvieran confesos ustedes. O sea que con esto hay que tener mucho cuidado de no preguntarle al absolvente precisamente lo que no quieren, lo contrario a lo que ustedes quieren que quede demostrado. Bien, pasamos a las testimoniales. Las testimoniales se ofrecen en la demanda, ahí se detallan los testigos, se ponen los domicilios, se ponen todos los datos con los que se puede identificar a los testigos. En el auto de la audiencia, el tribunal arranca con las posiciones, pero podría arrancar, es decir, esto no es lo habitual, pero podría no serlo. O sea, podríamos arrancar con los testigos y tomar las posiciones. En algunos casos nos ha pasado que el absolvente no llegó, que el absolvente tuvo que, por alguna razón, salir y va a volver. Entonces, por una cuestión de practicidad, empezamos a tomar a los testigos para no demorar, y después se toman las posiciones. Pero lo habitual es posiciones primero y testigos después. Los testigos y los peritos, fundamentalmente los testigos, no hay una mecánica de cómo se los llama, primero los del actor, después los del demandado, o sea, no hay una forma única. A veces llamamos alternadamente, depende de cómo viene el expediente, depende de qué es lo que hay que probar, si es un despido
despido directo, normalmente, como el que despide si hay que probar las causales de despido, el que despidió es el demandado, hacemos pasar a los testigos del demandado, que es el que tiene que probar. Y si es un despido indirecto, hacemos pasar a los del actor primero, que es el que tiene que probar. Esto depende de qué haya que acreditar en el juicio, el horario de trabajo, las fechas de ingreso, etcétera, etcétera. Normalmente el tribunal le va a preguntar a las partes, doctor, ¿qué es lo que quiere probar con el testigo? Entonces, ¿para qué? Para achicar la cantidad de preguntas, porque a veces el abogado en el ansia de preguntar, pregunta mucho y no pregunta lo que tiene que preguntar. Entonces, tratamos de acotarlo sin que se afecte el derecho de defensa, que eso es lo que no tiene que pasar. El tribunal los interroga libremente, le preguntamos a uno, le preguntamos a otro, inclusive una vez que termina la declaración, a veces le volvemos a repreguntar si los hacemos quedar en la sala. Suele pasar sobre todo cuando hay rebeldía, que el testigo tiene que quedarse a firmar el acta. Entonces, en esos casos, a veces podemos preguntarle nuevamente si nos queda alguna duda. Habitualmente va a preguntar el presidente del tribunal, después le va a dar la palabra a los otros dos jueces para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. Algunas veces alguno de los otros jueces, además del tribunal, esto depende de cada tribunal, interroga libremente sin esperar que el presidente dé la palabra. Depende de cómo viene la mano ese día con esos testigos. Y después sí se le da lugar a las partes en el orden, primero al actor, después al demandado, si son testigos del actor, y si no, primero al demandado y después al actor, si son testigos del demandado. Y ahí las partes interrogan, nosotros hacemos las interrupciones, o hacemos las preguntas que haya que hacer, e inclusive algunas veces, dependiendo cómo viene la audiencia, se les permite volver a preguntar, porque a veces hay parte de las declaraciones de los testigos que generan una nueva pregunta por otro tema. Entonces, nosotros no tenemos inconveniente ni le decimos, no, ya perdió su oportunidad de probar, salvo que esté queriendo preguntar lo mismo que ya le había preguntado. En esos casos se lo advertiremos al abogado para que no repita la pregunta, porque a veces es común que el abogado repita o intente repetir 2 o 3 veces la pregunta para ver si el testigo se pisa, si se equivoca, pero normalmente tratamos de que no pase por ese lado, y lo que no significa que no puedan contradecirse los testigos. Muchas veces se contradicen. Y muchas veces normalmente lo advertimos, pero a veces se nos puede pasar, y bueno, eso está en el abogado marcar lo que note luego en el alegato, no en el momento. Hay que tratar de ser respetuosos, no del tribunal, pero también de la contraparte, porque a veces se generan discusiones entre los abogados y se olvidan que estamos nosotros presentes, y nos obligan a tener que intervenir y a decirles, doctores, las preguntas por intermedio del tribunal, las cuestiones. Hay que tratar de ser ordenado y respetuoso, hacer las oposiciones. Si ustedes consideran que una pregunta que hace la otra parte no corresponde porque está induciendo al testigo, porque lo está queriendo coaccionar o no tan eso, hagan la oposición directamente manifestando, me opongo. Y ya el tribunal automáticamente tiene que cortar la exposición, escuchar cuál es el motivo de oposición, darle traslado a la otra parte para que lo conteste la oposición y eventualmente resolverlo en ese momento, o a veces el tribunal, si es una cuestión muy compleja, sale afuera, lo resuelve afuera, y sobre esa resolución ustedes podrían pedir inclusive una revocatoria, cualquiera de las dos partes. Entonces, digamos, esa es la mecánica para que la tengan presente, y es habitual. Nadie se molesta porque haya una oposición del testigo, en tanto y en cuando no sea solamente para interrumpir, o porque a veces, digamos, se trata de dilatar para que el testigo pierda el hilo de lo que está diciendo. Pero en general esa es la mecánica de cómo se resuelve, y consejo, traten de no hacerlo ustedes discutiendo directamente con la contraparte. Siempre es más respetuoso pasar con el tribunal entre medio. ¿Cuántos testigos se pueden proponer? 5 principales y 3 subsidiarios. Esto es el estándar, digamos. La ley habla de que podrían ofrecerse más testigos según los hechos o la naturaleza de la causa o el número de actores. Digamos, normalmente se admiten demandas, hoy no son muy comunes, pero en una época había muchos litisconsorcios activos, o sea, muchos actores. Y
y a veces hay demandas de 10 actores, reclamos de diferencias salariales o algún tipo de reclamo de ese tipo. Entonces, en esos casos se suele ampliar el número de testigos, porque a veces los 5 testigos no conocen a los 10 actores, entonces se hace necesario que haya más testigos ofrecidos en la demanda porque son más actores. Igual, de todos modos, siempre van a poder ofrecer los 3 testigos subsidiarios para reemplazar a los que no pudieran declarar. La ley hoy dice a los que no puedan declarar por las causas previstas en el 34, que son los que absuelven posiciones, muerte, incapacidad o ausencia debidamente justificada. Pero la realidad es que no se le exige nunca al abogado que el testigo, que tenga que justificar la ausencia del testigo. El testigo no vino y se admite la sustitución en el acto de la audiencia. Yo particularmente soy partidario de que inclusive si vinieron los 8 testigos y quieren ofrecer los suplentes en lugar y cambiarlos en el acto, para mí es disponible. No tengo que seguir el orden de los 5 testigos principales y los suplentes como suplentes. Si ustedes tienen los 8, eligen los 5 mejores. Eso para mí es una facultad del abogado. En general, por lo menos el tribunal así lo acepta, y tratamos de no interferir en la estrategia de las partes. Bueno, ¿quién puede ser testigo? Cualquier persona que haya cumplido 14 años de edad. No rige el sistema de tachas. Esto también es bastante habitual que lo planteen los abogados que hacen civil y comercial, porque en el 425 del CPC, en el proceso civil y comercial, se aplica el sistema de tacha de testigos. Acá no. Lo que se hace es tomarlos y merituarlos, eventualmente con mayor estrictez. ¿Sí? Generalmente no vienen parientes, pero bueno, puede venir algún pariente. Nos ha pasado que el testigo, hemos tenido alguna oportunidad en algún amparo, la madre declarando de la parita. Pero era necesario porque era el único testigo, lo tomamos como necesario, lo apreciamos con estrictez, y es más, hasta lo llegamos era una cuestión que se discutía en una entrega de certificados médicos, y lo llegamos a carear con el jefe de personal a la mamá, con el jefe de personal de la demandada, porque eran los testigos que había y eran los que habían estado en ese acto. Y había sido reconocido por los dos que quien había llevado los certificados era la mamá del actor. Entonces, en esos casos admitimos el testigo e inclusive lo careamos. Y no, o sea, ahí no rigen las tachas. Después merituamos la respuesta del testigo teniendo en cuenta que es la madre, o teniendo en cuenta que el testigo puede tener lo que se denomina una tacha, pero que bueno, no se aplica, solamente se lo meritúa un poquito más, con más cuidado. Tienen que ser siempre terceros con relación a los hechos sobre los que declaran, o sea, las partes no pueden ser testigos. Esta discusión se presta con los litisconsorcios. Los litisconsorcios, porque hay algunas posturas que admiten que el litisconsorte pueda declarar como testigo, y otros que dicen que no, que el litisconsorte puede únicamente absolver posiciones pedidas por la otra parte, ¿no? O sea, el codemandado no debería ser interrogado, según algunos, como testigo, y según otros no debería ser, podría ser interrogado como hacerlo absolver posiciones pedidas por su codemandado o su coactor. Pero bueno, no son tampoco, vuelvo a reiterar, no son nada habituales los ofrecimientos de pruebas entre los litisconsortes. Generalmente esto se puede prestar, se puede pasar, especialmente no en el caso de los actores, en el caso de los demandados, y que tengan intereses diferentes, en un caso de interposición de personas, o en el caso del artículo 30, que podría haber algún interés discordante entre supuesto deudor principal y supuesto deudor solidario. Bien, ¿sobre qué declaran los testigos? Sobre hechos que hayan caído en el dominio de sus sentidos. O sea, no se aceptan los testigos de oídas. Generalmente al testigo, cuando se lo sienta adelante del tribunal, se le toma juramento de decir verdad, se le advierten las consecuencias de no manifestarse con la verdad, que tiene las consecuencias de una pena de prisión. Nadie termina preso por falso testimonio, pero la pena está. Y se le hace saber que tiene que declarar sobre hechos que haya visto u oído o hayan pasado por cualquiera de sus sentidos. No se admite el testigo de oídas, o que venga y diga me lo dijo tal o me lo dijo cual, más allá de que digamos, la declaración en ese sentido, en el sentido de me lo dijo el actor o me lo dijo el demandado, uno la puede llegar a apreciar como un indicio, no sería
esos dichos no conformarían parte de la declaración testimonial, sino solamente un mero inicio que, sumado a alguna otra prueba o algún otro medio de prueba que compruebe la situación, podría dar lugar a que se utilice esa declaración. Lo habitual es que se la descarte. Las oposiciones a los testigos sí las tienen que hacer el demandado al contestar la demanda y el actor en el caso del segundo traslado. Lo pueden hacer en el acto de la audiencia, muchas veces lo hacen en el acto de la audiencia, y bueno, el tribunal, vuelvo a reiterar, si son tachas de oposición al testigo, normalmente lo que le decimos es que el 425 del CPC no rige y se lo toma igual al testigo y se lo va a apreciar en el momento de dictar el veredicto y la sentencia. Y bueno, ya les dije lo que es el testigo de vida, es el que no ha visto los hechos y lo conoce porque alguien se lo contó, bastante común. Esto es casuística pura, que no se puede probar con testigos. Bueno, esto es una cuestión de pura lógica, estas necesidades de un cambio de horario, el nivel de sonoridad del ambiente, digamos, tienen pruebas específicas, prueba por el perito ingeniero, los casos del preaviso, contrato a plazo fijo, notificación de suspensión de trabajador, renuncia, extinciones del contrato de trabajo por justa causa, abandonos de trabajo, todo lo que requiere una forma escrita se prueba por prueba documental, no por prueba testimonial. El caso de la firma en blanco, digamos que tiene algún tipo de cuestión, no es muy común, pero sucede. La Corte ha dicho que se puede probar con testigos, porque no rigen en el proceso laboral las limitaciones del artículo 1017 del Código Viejo. El artículo 315 del Código Nuevo, del Civil y Comercial Nuevo, pareciera que no permite probar con testigos el abuso de firma en blanco. Pero bueno, normalmente, si se cuestiona la firma, termina dependiendo de una pericia caligráfica. ¿Qué obligación tiene de comparecer el testigo? Tiene obligación de comparecer y obligación de declarar. No puede negarse a declarar y no puede negarse a comparecer. Si no comparece, se lo podría ir a buscar con la fuerza pública. Esto es lo que les decía, que cuando se presenta le tomamos el juramento de decir verdad, con el apercibimiento correspondiente, porque es una carga pública, es un derecho hacia el Estado. O sea, tienen obligación de venir, aun cuando estén trabajando, pueden faltar a sus tareas y no deberían perder el derecho no deben perder el derecho a remuneración, inclusive si viven en otro lugar se les pagaría por parte del Estado, por lo menos es lo que dice la norma, los gastos para que pueda comparecer a declarar al tribunal. La citación de los testigos la hace el tribunal por cédula, digamos, el tribunal la ordena, en realidad la cédula, el telegrama, la notificación la hacen las partes, no la hacemos nosotros, se transcribe el artículo 36, esto es, digamos, de forma y en formato de cédula, siempre con 2 días de anticipación, vale decir que si le llegó tarde, el testigo podría no comparecer y nadie le puede decir absolutamente nada, lo mismo pasa con el absolvente. Y si no se citó, normalmente se pone en la demanda de la contestación, se cite por el tribunal a los testigos. Si no lo ponen, la parte asume la carga de hacerlo comparecer. Digamos, si no concurre el testigo a la audiencia y ustedes asumieron la carga, se lo va a tener por desistido. De la otra manera, la parte podría pedir que se lo traiga por la fuerza pública. No sucede habitualmente porque conseguir que la policía vaya a traer un testigo no llevan los presos a tiempo en penal, mucho menos van a buscar un testigo cuando uno se entera que no vino el día de la audiencia. Por lo tanto, normalmente cuando el testigo no vino se pierde, no hay vuelta de hoja. Con la ley nueva posiblemente cambie un poco el sistema porque hoy se podría suspender parte de la audiencia y seguir tomándose en otro momento. No es lo habitual, prácticamente nunca se hace, nos ha pasado seguir de largo la audiencia hasta la tarde, pero no suspender la audiencia y que se siga otro día. Creo que lo vi una sola vez. Ahora con la ley nueva, como va a haber videograbaciones, va a ser bastante más común que se suspendan audiencia y que se la siga tomando después, porque al quedar grabado, digamos, se facilita esa posibilidad, más allá de que, digamos, los plazos para tomar la audiencia suspendida, las complicaciones pueden ser por una cuestión de agenda, nada más. Bien, los informes de los peritos ya los vimos, esto es exactamente igual que para los testigos, se los interroga libremente, las partes les pueden preguntar, no hay ningún tipo de cuestión, lo mismo con la intervención de las partes, que está en el artículo 45, pueden hacer las observaciones, ya les dije cómo.
y se va a levantar un acta de la sustancial de la audiencia con los nombres de las partes, los testigos, los peritos, se deja constancia del lugar, hora y fecha del acto, que son los requisitos típicos de cualquier acta, constancia de las pruebas, alguna constancia que el tribunal indica, normalmente si el testigo está comprendido en la generalidad de la ley, lo dejamos asentado para que quede en el acta a la vista de todos. Y esto es importante, las partes, porque no se usan. El artículo 46, las partes no los usan. Pueden dejar, a veces nos piden que dejemos constancia de alguna cuestión en el acta. La verdad es que tratamos de no dejarlas más que las que nosotros consideramos que son importantes. Porque a veces las partes piden dejar constancia de circunstancias que no son realmente relevantes y nosotros lo advertimos y generalmente le vamos a decir, el tribunal tomó nota. La nota es la nota que tomamos nosotros habitualmente de los dichos de los testigos. Esto va a cambiar cuando empiece el sistema nuevo y se videograben las audiencias y va a quedar todo videograbado, con lo cual no va a haber necesidad de dejar ninguna constancia. Sí puede pasar que si el abogado se pone firme y nos dice que dejemos algunas circunstancias, deberíamos dejarla sentada. Recomendación, a veces pierden tiempo pidiéndonos que dejemos constancia para pasar las constancias a sede penal y por falso testimonio del testigo. Lo cierto es que esto no se produce nunca. Hemos mandado las actas a la Fiscalía y la Fiscalía nos devuelve las actas diciendo que poco menos que nos dejemos de jorobar, porque en realidad, al no haber nada asentado de lo que dijo el testigo, no hay posibilidades para el fiscal de acusar. Pero bueno, si las partes, a veces con el ánimo de que el testigo, o porque le da bronca que el testigo mintió, y a veces pasa, o para inclusive muchas veces para chicarear un poquito pensando que el expediente no va a pasar a sentencia, nos piden que expidamos constancia del acta, se las expedimos, se lleva la constancia del acta y si quieren hacer la denuncia la hacen en la Fiscalía. Y lo habitual es que dictemos sentencia igual y después veremos qué pasa con el testigo, porque ya sabemos que normalmente no va a caminar el proceso de falso testimonio porque no hay elementos para el fiscal para que los pueda condenar al testigo, entonces es una chicana nomás. Bien, los alegatos, que es con lo que estaría culminando la audiencia. ¿Qué interesa de los alegatos? Pues la verdad, cuando terminamos la audiencia nosotros ya estamos generalmente cansados de escuchar testigos, de escuchar a las partes, y la verdad que el alegato normalmente no nos aporta mucho, pero a veces sí. Si el abogado es vivo, si el abogado toma constancias puntuales de lo que lo favorece en relación a lo que han dicho los testigos, o resalta alguna prueba que nosotros en el momento de la audiencia no la estamos viendo, porque está el expediente, ahora tenemos el expediente escrito, mañana no sé cómo haremos, ya lo iremos viendo cómo hacemos con el expediente digital, pero hay pruebas informativas de las cuales surgen datos que a veces son decisivos para el juicio, con los telegramas, con informes de la FIP, con algún informe municipal por una habilitación, etcétera, etcétera, o en la pericia contable. Y lo que tienen que hacer ustedes es llevarse anotado puntualmente la prueba que los favorece y señalar en el alegato, en lo posible, qué partes de esa prueba los favorece y además qué quieren probar con esa prueba. Muchas veces el punto tal de pericia efectuado por la parte actora surge probada tal circunstancia. Eso es bueno porque nosotros tomamos nota de esa circunstancia, porque a veces no la vemos. Uno mira la prueba y no interpreta lo mismo que la parte. Entonces, si ustedes con eso muchas veces pueden hacer fuerza y para eso sí el alegato es interesante. El alegato normalmente es oral, pero a veces las partes piden hacerlo por escrito. Y tienen que centrarse no en el derecho, olvídense del derecho en el alegato, siempre sobre la prueba, aleguen sobre la prueba, qué es lo que tienen que probar y qué es lo que probaron, porque al juez eso le sirve. Digamos, el esquema probatorio es lo que va a valorar en el veredicto, qué se probó, qué no se probó. Entonces, si el alegato lo hacen por escrito, muchas veces nos ayuda. Y si lo hicieron oral y tienen la facilidad o tuvieron la perspicacia de poder tomar nota y hacernos notar, como les dije, alguna circunstancia probatoria especial, ayuda, la verdad que ayuda. O a veces hasta algún fallo. Nos ha pasado, hay colegas que tienen muy buen manejo con los fallos y nos han traído alguna
en el acto de la audiencia algún fallo que a su juicio prueba lo que están diciendo, y bueno, nosotros tomamos nota de esas cuestiones, siempre sirve. Obviamente, cuando piden alegar por escrito, se suspende el pase de los autos al acuerdo, se fijan las fechas, los plazos para alegar cada parte y retiran el expediente. Bueno, ahora con la digitalización imagino que va a ser un PDF en algún momento cuando esté totalmente digitalizado, y alegan y después se pasa al acuerdo una vez que vencieron los plazos. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Si quieren que les dé un poquito esto hoy no rige la vista de causa en la 15057, ¿tiene algún cambio en la mecánica producto de que fundamentalmente no va a haber más tribunales, va a haber jueces de primera instancia, y después va a haber cámaras, que no lo vamos a tratar hoy, pero bueno, ¿tiene algún cambio? Si no quieren marearse, si lo quieren escuchar, lo doy, y si no, pasamos directamente a lo que quieran preguntar. No sé, Verónica, ¿cómo estamos con tiempo, Fernando, si querés darles un pantallazo de la nueva ley. Te doy un pantallazo de la 15057 medio rapidito. Igual esto refleja un poco la ley, porque al no haber hoy todavía transcurrido, ni siquiera haberse puesto en práctica la nueva ley, no digo en vigencia, porque en realidad técnicamente está en vigencia, pero no se la utiliza, y esta parte fundamentalmente no se va a utilizar hasta que no estén los juzgados y cámaras funcionando. Y bueno, acá cambian un poco los plazos, se va a fijar en un plazo máximo de 90 días desde la celebración de la audiencia preliminar, porque, digamos, esta audiencia preliminar, a diferencia, creo que ya se los explicó Emilia, pero a diferencia de la audiencia de conciliación del 25 actual, que es facultativa, no es obligatoria para el tribunal, la audiencia preliminar de la ley 15057 sí va a ser obligatoria, porque es una audiencia del mismo tipo de las que se están utilizando en el proceso civil y comercial, y además fundamentalmente porque es una audiencia que apunta a achicar la cantidad de prueba al mínimo indispensable para probar los hechos que requieren las partes, evitar pruebas superfluas, que es uno de los grandes problemas por los cuales los procesos se hacen tan largos. Realmente, cuando uno agarra el expediente para hacer la sentencia, nos encontramos con cantidad de prueba que podría haberse evitado, cantidad de oficios que vienen contestados 2 o 3 veces y que las partes no los ven, insisten, y nosotros a veces es tanta la cantidad de trabajo que no podemos llegar a ver que ese oficio está contestado, que a veces lo vemos, a veces no, a veces quedó retenido. Bueno, ahora con el electrónico debería incorporarse directamente, pero bueno, nada garantiza que lo podamos ver o no. Entonces, digamos, todo lo que achique prueba, achica tiempo, así que eso es importante. Que para fijarla se establece todos los días hábiles de la semana, en eso no cambia, es exactamente igual. Las partes tienen derecho a pedir la fecha más próxima, es exactamente igual. Lo único que cambia es que en lugar del libro de audiencias va a haber un registro digital de audiencias, así que esto se adapta al sistema nuevo. Puede haber suspensión total o parcial de la vista de causa, y se va a tener que fijar una dentro de los 30 días, plazo que seguramente nadie va a respetar, porque así como no podemos respetar hoy el plazo de fijación que establece la 11653, ni el plazo de 60 días para culminar toda la prueba, por cuestiones de agenda creo que son muy lindas las intenciones de la ley, pero la realidad va a ser que se lo lleve puesto los plazos. Siempre se van a alargar 30 días en un expediente, es verdaderamente poco, porque son prácticamente 45 días corridos, o sea, nada. Y bueno, la nueva audiencia se va a fijar de lo antes posible, esto no agrega nada nuevo. Si las partes no vienen a la audiencia sin justificación, bueno, si ninguna de las partes asiste, el juez, esto sí es una novedad, el juez, una novedad porque está expresa. Yo creo que hoy nada impediría que lo hiciéramos, lo que pasa es que no lo hacemos, pero nada impediría que lo hiciéramos. Ahora en la ley sigue siendo facultativo para el juez, si las partes no vienen puede pasar el expediente a sentencia y dictar sentencia. Esto porque la mecánica de la ley 15057, hecha por los abogados, fue tratar de poner en cabeza de los tribunales, de los jueces, no los tribunales, ahora van a ser jueces de primera instancia, la mayor cantidad de actos oficiosos. Y esto está bien, pero lo cierto es que termina normalmente chocando con la cantidad de expedientes y va a terminar siendo a pedido de las partes. De todos modos, si el expediente lo podríamos pasar perfectamente, y hoy podríamos hacerlo también. Respecto a los testigos,
se establece que se va a tomar con los testigos presentes, y si alguno falta, el que los propuso debe, a su elección, asumir el compromiso de hacerlos venir a la nueva audiencia, solicitar que sean conducidos por la fuerza pública, siempre que estuvieran notificados en la primera audiencia. Si no lo estuvieron, no estuvieron notificados, no lo van a poder traer por la fuerza pública. Y la contraparte puede pedir la declaración de los testigos presentes en esa oportunidad, asumiendo el compromiso de su comparencia. ¿A qué efecto? A que se los tome todos juntos en la segunda audiencia, y no que una parte corra con la ventaja de que tomaron en la primera audiencia sus testigos y los de la otra parte los van a tomar en la audiencia siguiente, con lo cual siempre las posibilidades de interrogar a los testigos que no vinieron y que van a ir a la segunda audiencia, ya sabiendo lo que dijeron los testigos de la otra parte, es una gran ventaja. Entonces, la parte puede pedir la postergación, lo que implica inicialmente la postergación de la totalidad de la audiencia y la toma de los testigos en la próxima, en todos los testigos. Va a redundar en retrasos, eso está más que claro. La experiencia dice que se va a terminar retrasando el juicio. Después va a depender de cuánto o las partes van a hacer eso en función de cuánto tiempo esté fijando el tribunal. Yo creo personalmente que es un retroceso. Nosotros habíamos superado acá en Mar del Plata esto de suspender las audiencias, y se va a volver a una etapa vieja superada. Esperemos que no, pero me da la idea que todo apunta a que va a ser de esa manera. Bien, la audiencia se va a hablar, esto es igual, se va a declarar abierto el acto el día fijado, cualquiera sean las partes que hayan venido, y no están obligados a guardar la media hora, tal cual. Esto es exactamente igual, no cambia solamente que se fija que se le va a aplicar una multa de 3 a 10 IUs a la parte que no venga. O sea que además del riesgo de que le pasen el expediente con las pruebas de la otra parte, además pueden tener una sanción que es facultativa. Respecto a las reglas observadas en la vista de causas, muchas se repiten, se da lectura a las actuaciones producidas por escrito antes de la audiencia, el juez recibirá las pruebas, ya no dice el tribunal, el juez, las partes, los testigos, los peritos, las posiciones. Esto es exactamente igual, sin perjuicio de las preguntas que puedan proponer las partes. Después la parte, se va a conceder la palabra al Ministerio Público. Esto no estaba en la ley nueva prevé la participación del Ministerio Público. No estamos acostumbrados acá, pero hay departamentos judiciales que tienen un agente fiscal perteneciente al Ministerio Público que interviene en los juicios. Creo que no sé si es Avellaneda o Lomas de Zamora, que es uno de los pocos en los cuales la representante del Ministerio Público no se jubiló y sigue actuando todavía. Bueno, ahora con la nueva ley, con la 15057, hay una resolución de la Procuración, que dio bastante que hablar el año pasado, donde se determina una intervención obligatoria del Ministerio Público en muchísimos expedientes, especialmente para los casos de los juicios laborales. La resolución del Ministerio Público, del Procurador, establecía su intervención obligatoria en los juicios de accidentes de trabajo, en los que haya un montón de procesos, pero lo laboral, donde haya acusaciones, recusaciones, algunas no tienen mayor sentido, no sé cuál es el sentido de intervenir, pero bueno, la resolución salió, la Corte en su momento la tiró para atrás por fue una cuestión política bastante discutida, y ahora está vigente, así que cuando empiece la nueva ley es posible que tengan que intervenir, si es que lo designan, porque además van a tener que designar personal para que vengan los juicios laborales, nada más. No hay fiscales, o hay pocos fiscales, imagínense que conseguir fiscales para que vengan a un juicio laboral va a ser bastante complicado. Después, bueno, igual que en la 11653, 30 minutos para alegar, que es más que amplio y puede ser ampliado por el juez. La sentencia, ya no se habla del veredicto, se habla de sentencia directamente, porque el sistema cambia, o sea que no va a haber más veredicto y sentencia como ahora. Lamentablemente, porque la verdad que el veredicto es un acto, a mí por lo menos me resulta muy, muy práctico dictar veredicto y después dictar la sentencia. Yo creo que las sentencias civiles, y es mucho más esquemático para el juez el veredicto, separar los hechos, probar uno por uno, y después la sentencia es realmente mucho más fácil que como se hace en los juicios civiles, donde se hace todo junto. Se los considerando para pasar a ser la parte fáctica y los resultantes después la sentencia. Y el cambio fundamental es apreciando la prueba rendida de acuerdo a las reglas de sana crítica. Ahí sí hay un cambio importante, porque hoy el juez aprecia en conciencia y mañana va a apreciar
conforme a la sana crítica. La realidad es que, digamos, en principio el cambio sería que debería ser un informe razonado y una apreciación de las pruebas. No es prueba tasada, que una vale más que otra, pero sí que va a tener que hacer un detalle un poquito más minucioso de la prueba. La realidad es que muchos hacemos el detalle. Si ustedes ven las sentencias, nosotros hacemos el análisis de la prueba como si fuera una sana crítica prácticamente. Yo no creo que vayamos a tener, salvo algunos que suelen no poner de dónde sacan las pruebas, digamos, el veredicto, en el veredicto el juez tiene que apreciar, analizar y sacar conclusiones de la prueba. Eso debería hacerlo siempre, independientemente de que sea sana crítica o apreciación en conciencia, con lo cual la cosa no debería cambiar mucho, más que mal que le pese a algunos que creo que confunden apreciación en conciencia con libres convicciones, que no son lo mismo. Así que bueno, creo que tampoco va a cambiar demasiado. Más que va a quedar la videograbación, con lo cual si hay que replantear una prueba en la cámara o la cámara apreciar lo que dijeron los testigos, va a estar grabado. Así que más allá de la sana crítica que puedo hacer en tribunal, la cámara puede mañana escuchar lo que dijeron los testigos y variar. Porque la realidad, uno dice los testigos, la mayoría de los juicios laborales se resuelven por testigos. 80% de los casos. Así que la prueba por antonomasia del proceso laboral. Bueno, esto es importante, que también está hoy, pero bueno, ahora está un poco más claro. Para fijar las cantidades que se adeuden, podrá prescindirse de lo reclamado por las partes. Esto significa que el juez puede prescindir de las sumas reclamadas. Puede fallar por más, puede fallar por menos, puede fallar por más. El tema apunta a fallar por más, es una ultrapetita. No puede fallar extrapetita, o sea, no puede fallar temas que no han sido propuestos en la acción, en la pretensión, en la demanda, porque eso implicaría afectar el principio de congruencia. Como tal, al afectar el principio de congruencia, afectar el derecho de defensa del demandado. Entonces, como consejo, no dejen que el juez decida qué es lo que se aplica. Siempre llévenlo al juez, acorrálenlo al juez, dice el doctor Scagliotti. No, hay que tratar de que el derecho no lo ponga el juez, que el derecho lo ponga las partes, pero hay que, digamos, reclamar bien. Si ustedes omiten, nosotros no podemos hacerlo, y si nos excedemos, el riesgo es la nulidad. Bien, las intervenciones de las partes en las audiencias son iguales: ejercer el controlador de pruebas, hacer observaciones, preguntar a las partes y testigos. Y esto puede limitarse cuando las interrupciones sean improcedentes, propósitos obstruccionistas. Acá no hay ningún cambio, es exactamente igual. Y este sí es un cambio importante, que es el registro de las audiencias, que ahora va a ser videograbado de acuerdo al sistema que vaya a establecer la Suprema Corte, que todavía no sabemos cuál va a ser. Y eventualmente, si el sistema no funciona, esto es una novedad poco práctica, que es que el secretario deberá dejar constancia y proceder a transcribir todas las declaraciones que se presten en ese acto. La verdad, si hay que transcribir todo lo que digan los testigos en un acta, esperemos que no se rompa el sistema y que funcione siempre, porque vamos a estar un día para tomar una sola audiencia. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es la presentación. Y bueno, quedo sujeto a las preguntas que me quieran hacer. No sé si en el chat. Sí, tenemos, Fernando, en el chat. ¿Querés que te las vaya leyendo? Dale, yo igual las voy viendo porque me es más fácil por ahí leerlas, pero anda diciéndome y las vamos tratando. Vamos desde la última que tenemos por ahora hacia arriba. Con respecto al pliego de posiciones, si hoy iniciamos una demanda, no le quedó claro a Liliana si se envía con toda la documentación en PDF, ya que quedaría a la vista. Esperá que no te escuché porque se cortó. Si lo envían en el PDF con toda la documentación, o... El tema de que queda a la vista el pliego, lo que charlábamos de la imposibilidad técnica de... Sí. Hoy yo les sugeriría que lo acompañen. Ya lo estuvimos charlando los jueces. En el caso del actor no hay problema, porque en el caso del actor acompaña la demanda y hace un escrito, lo puede ser el mismo día o lo puede hacer después. El único riesgo que tienen si presentan la demanda sin el pliego es que el demandado se notifique espontáneamente
y se presente y conteste y ustedes se quedaron con la prueba afuera, pero es poco probable. Entonces, lo ideal es hagan la demanda, si quieren manifestar en la demanda que el pliego lo van a acompañar aparte, si no quieren hacer las posiciones abiertas en el pliego para que no las vea el demandado, ¿no es cierto? Que las vea o no el demandado ya se imagina qué les van a preguntar en las posiciones, que es lo mismo que ustedes están afirmando en la demanda como hechos, aprobar, y viceversa. Pero si lo quieren hacer acompañando un escrito posteriormente, lo que tienen que hacer es acompañar al otro día un escrito donde manifiestan que acompañan las posiciones correspondientes a los autos, si quieren ponerle como forma de ampliación de demanda por el 331, pero no es necesario, y si quieren hacer, les sugeriría hagan la manifestación de que ese escrito se deje en privado, porque son las posiciones, y el tribunal no las va a poner a la vista del público, de modo que van a quedar reservadas hasta el día de la audiencia. Esa forma es para el actor. Para el demandado la situación es diferente, ¿por qué? Porque el demandado, lo que yo les comentaba, digamos, acá, el problema son los criterios que tenemos los tribunales respecto a si se puede, si eso constituye la contestación, es un acto único o si puede agregarse algo después de la contestación. El criterio mayoritario, por lo menos en mi tribunal, no era ese. En el tribunal 2, hasta donde sé, ese es el criterio, que es un acto único y que si no trajeron el pliego el día de la contestación de demanda, caducó el derecho a poderlo hacer después. Pero ahora con el electrónico lo vamos a variar, ya lo hemos charlado los jueces. Mirá, no podemos mantener este criterio, ni la gente del 2 ni yo que tengo el criterio más rígido. La idea va a ser que contesten inmediatamente significaría en el mismo momento, digamos, de esto no hay ninguna norma, podrían hacerlo al día posterior, pero lo ideal es que siempre sea dentro del plazo que tienen para contestar la demanda, que no, si se pasaron de ahí no se lo vamos a aceptar, que hagan lo mismo que el actor, lo acompañan, contestan la demanda y manifiestan que el pliego lo van a acompañar en un escrito por separado, y en el escrito por separado lo que hacen es manifestar que se lo reserve y se lo deje en privado. Y se lo vamos a aceptar, ya lo hemos charlado los jueces, porque no vemos otra manera de poderlo hacer hasta tanto podamos fraccionar y nosotros determinar qué documentos podemos dejar en privado y cuáles no. Hoy todos siguen todos obligadamente siguen la suerte del principal, la documentación, si el documento, la contestación de demanda, la demanda va en público, la documentación va en público, no podemos fraccionarla. Entonces, hasta que eso en algún momento a lo mejor lo va a corregir la gente de informática, pero hoy está de esa manera. No sé si entendieron lo que les estoy explicando, si no lo vemos de vuelta. Sí, creo que sí, muy buena idea aparte. Porque sí, esto es algo que charlamos hace bien poquito porque lo venimos, digamos, todo esto se precipitó a raíz de la nueva normativa, ¿no? Vamos todos aprendiendo sobre la marcha. Nosotros también, les puedo asegurar. Bien, tenemos una pregunta de testimonial, ¿sí? Matías pregunta, si se contesta por 2 demandados, ¿se pueden ofrecer 5 testigos por cada uno de los demandados, independientemente de que sea un solo acto? Sí, yo entiendo que sí. A lo sumo le pediremos, digamos, el día de la audiencia le diremos, doctor, limite los testigos, elija los mejores, eso se ve después sobre la marcha. Normalmente es difícil tomar 10 testigos más los 5 del actor, 15 testigos en una audiencia. Nos ha pasado tener muchos testigos, pero lo habitual es que las partes después elijan los más importantes. El problema se plantea cuando son muchos actores. Cuando hay litisconsorcio, son muchos actores, es donde a veces se nos hace difícil limitar, pero son los, digamos, no es lo habitual. Hoy no hay tantos juicios con tantos actores, antes pasaba. Pero sí, podrían ofrecer perfectamente, si consiguen tantos testigos, que además no es fácil conseguir tantos testigos para las partes. Y que lleguen al final de la audiencia todos queriendo ir a declarar, ¿no? También eso es un tema. Sí, por eso, ofrecerlos es fácil. A veces algunos abogados agarran la guía de teléfonos y empiezan a poner los testigos de la guía de teléfono. Eso, yo lo he visto, muy divertido. Decime. Bueno, tenemos otra pregunta que supongo que es más de criterio que con algún fundamento legal, pero es interesante. Norma dice que en una audiencia se presentó uno de los testigos con DNI y en el DNI se indicaba que era masculino y el testigo tenía imagen femenina. Aunque no hizo cambio de nombre,
Lo que pregunto es si ustedes en el Tribunal 3 le toman igual la audiencia. En ese momento ella dice que argumentó y tuvo suerte y se la tomaron. Mirá, habitualmente la cuestión va a pasar por si hay oposición de parte de la demandada. Normalmente el testigo se toma si se puede identificar que es la persona, que es la misma persona que se ofreció como testigo, porque vos no podés cambiarlo más que por el otro que ofreciste como suplente. Si no coincide, no podría venir a declarar un tercero que no estuvo ofrecido, y la contraparte se puede oponer. Y si se opone la contraparte, no sé qué resolvemos, habrá que ver el caso concreto, pero la situación no sé si es una situación de cambio de sexo. Supongo que de apariencia más que de cambio de sexo, porque no hubo cambio de nombre en el DNI. Pero de apariencia, si es la misma persona, o eventualmente puede venir con otros dos testigos que abonen que es esa persona, y esto es bastante común. Es como si se olvidó el documento. Se olvidó el documento y dice, yo soy Juancito Pérez, que estoy ofrecido de testigo, DNI tal, ¿me lo acuerdo o no? Y vienen dos testigos y dicen que es esa persona, se abona y es esa persona. Normalmente no viene el testigo con dos testigos para acreditarlo, pero podría hacerlo perfectamente. Así que en ese caso, uno trata de ser amplio en función de que la otra parte no se oponga. Si hay oposición, bueno, tenemos que ver la casuística, ¿no? Para resolverlo. No hay una regla con esto. Bien. Ahora vamos a la confesional. Juan Ignacio pregunta, ¿qué pasa si se trata de una absolución en rebeldía? ¿Hay posibilidades de impugnarla o manifestar que están mal confeccionadas las absoluciones, las posiciones? Si se trata de una absolución de rebeldía y las posiciones pueden ser impugnadas. Lo que pasa que acá, ¿quién va a impugnarla? No va a haber quién las impugne. Porque el que ofreció la prueba, la otra parte no está presente. Bueno, si está en rebeldía, no está presente, ¿quién las va a impugnar? El abogado de la contraria, que no fue el absolvente, pero fue el abogado. Sí, ahí podía, si el abogado tiene poder, y no vino el absolvente, su cliente, y el abogado tiene poder, sí, puede impugnar perfectamente, sí, es un derecho, para eso está. No, tendría que impugnar. ¿Cómo? ¿Invocando el 4 no? No. Bien. Si no se lo dejamos invocar porque no vino el cliente, no puede participar. Es más, no se puede sentar ni en el lugar de la parte, tiene que irse a las sillitas que están en el fondo, y no puede participar. Más hemos tenido alguna cuestión con algún abogado que no pudo participar y se puso exigente con que quería que dejáramos constancia en el acta que vino. Y la realidad es que no tenemos ni que dejar constancia. No podés participar, se deja constancia que no se lo deja actuar y nada más. Bien, te hago una pregunta que hizo el doctor Damián Bes, también sobre absolución, que creo que en algún momento lo contestamos, pero no viene mal refrescarlo. Lo contestaste en realidad. En el caso de las personas jurídicas, donde el absolvente natural no está presente y pretende declarar el abogado, ¿cuál es el criterio del tribunal con relación a que absuelva al abogado? Aplicando el código... Si tiene poder y tiene facultades, ningún problema. Si tiene poder y tiene facultades para absolver, ningún problema. Lo que pasa es que habitualmente se termina desistiendo. La otra parte desiste. Esa prueba es típico. ¿Para qué quiero que declare el abogado si ya sé lo que me va a decir? No va a decir nada diferente a lo que dijo en la contestación de demanda. Así que pasa a ser una prueba superflua. No sucede. Se sentó el abogado y contestó a la segunda posición y la misma parte y se lo desisto. No, ya está. Porque no aporta nada ni va a reconocer nada en contra de su cliente. Con lo cual, la verdad de la práctica es esa. Normalmente no tomamos declaraciones de abogados. Salvo que cuando están enojados los abogados entre sí, entonces lo quieren hacer declarar sí o sí para jorobarlo. Eso a veces pasa, nada más, pero no es lo habitual. Bien, preguntas no tenemos más, Fernando. ¿Sí? Ahí veía alguien. Pero, permíteme. Sí, perdón. No, porque Daniel Lobayza al principio preguntó creo que la contestaste, pero por lo que yo he percibido, yo fui ido pocas veces a los civiles, no hago civil, pero mi socio, acá lo voy a poner bien, se había ido de vacaciones y lo suplanté en una testimonial, y los civiles me parecieron las testimoniales un poco más, más rígidas o más protocolares, no sé qué palabra usar. En el derecho laboral noto que es más dinámica la testimonial. Son más formales, Sergio, ya digamos, claro. Los juzgados civiles son mucho más formales. Yo arranqué a lo laboral y me pegaba una parada de carro que... muchas veces es más un diálogo a veces, pero digamos, hoy por ahí no tanto porque hay muchos más abogados, pero
Esto era una cosa de hace unos años, cuando yo empecé, bueno, ya hace unos cuantos años, ¿no? Pero, digamos, nos conocíamos todos, entonces, digamos, es un ambiente un poco más chico, es el mismo hecho de tener el contacto con las partes, los jueces, nos veíamos, hoy no nos vemos, pero antes nos veíamos en los pasillos, con los jueces, digamos, se creaba una comunidad que nos llevaba a tener sí, respetando los roles y respetando la tarea de cada uno, era mucho más, hay mucho más, o había y debería haber mucho más contacto con las partes y con los abogados que lo que sucede en civil y comercial, que es mucho más frío, que... Hoy los jueces civiles y comerciales van a tener un poco más de contacto, porque hoy tienen que tomar las audiencias ellos, con las últimas reformas, entonces, pero bueno, no sé cuánto contacto. Yo me sentí realmente fuera de ámbito. Es muy formal. Demasiado formal, y me parecía que con más soltura, y por ahí, a ver, una opinión personal, y estoy diciendo una barbaridad, digo, preguntando más libremente dentro de los parámetros de lo que te marcan los magistrados, ¿no es cierto? Acercarse a la verdad, que es lo que estamos buscando. Sí, en realidad por eso se busca más la verdad formal, creo que eso va cambiando, pero no la verdad real como en el proceso laboral, que nosotros tenemos que tratar de buscar el fondo que no aparece, y escudriñando todo lo que se pueda para encontrar que siempre hay cuestiones ocultas que no las llegamos a ver, pero hacemos todo lo posible. Pregunta del millón última, no molesto más. ¿Algún día van a aplicar la plupetitio? No, a veces en sentencia la hemos aplicado, sí, pero generalmente no, que es bastante rígido el tema plupetitio. Además, digamos, la plupetitio en el proceso civil capaz que se justifica, en el proceso laboral el abogado tiene obligación, para mí, el abogado tiene obligación de reclamar todo. Me gané la antipatía de todos. Mala praxis si no la reclaman, entonces, reclama todo, después procede o no procede, digamos, a veces hay barbaridades, pero no nos olvidemos que estamos en rubros tarifados, con lo cual... No, yo no la pido nunca. Yo no la pido nunca. No, lo piden, pero lo cierto es que no procede. Digamos, pluspetición en rubros tarifados, para mí es casi ridículo, porque vos tenés cantidad de años de servicio por sueldo que cobrás, y las multas son todas en función de eso, y es 2 más 2, 4. A ver, te podés equivocar o podés reclamar mayor cantidad de años de servicio y que te incremente la multa, o podés reclamar un sueldo más grande que el que realmente corresponde, pero ahí no hay pluspetición, una cuestión de prueba. Y si no probaste... No la pido. No, algunos lo piden, normalmente no procede. Es más fácil que proceda así la temeridad y malicia, que eso suelen salir sentencias donde lo aplicamos con... No, y lo de la testimonial lo decía por los chicos, porque preguntaban, o por ahí chicos que recién empiezan, o por ahí colegas más grandes que recién empiezan en lo laboral, como algunos me dicen, mira, recién empiezo en lo laboral, es más relajado. Ojo, no quiere decir que sea menos formal. No, es menos formal. Pero la testimonial es más relajada que los civiles. Podés preguntar. Es más relajada porque a veces nosotros le hacemos la tarea al abogado, y no porque el abogado lo haga mal, sino porque simplifica. Para nosotros a veces el abogado arranca y en esa formalidad de querer preguntarle al testigo se demora o se va por algún lado que nosotros ya notamos que va a preguntar de más, entonces cuando paramos, a ver doctor, y lo orientamos un poco y preguntamos nosotros. Muchas veces arrancamos preguntando nosotros y el abogado se queda casi sin contestar, porque si nos damos cuenta que vamos más rápido y después le dejamos la repregunta al testigo, al abogado. Y respecto a la ley nueva, los 30 minutos de alegato que dices, ¿lo van a...? No, por eso en la actual también, en la actual son 30 minutos. Nadie alega 30 minutos. Hemos tenido algún colega hemos tenido que le teníamos que hacer así con el relojito. Doctor. Sí, yo una vez me quedé enojado, me enojé, me quedé... Ya se jubiló. Una vez me quedé... Era uno de los mejores abogados, Una vez me quedé enojado, me quedé alegando 35 minutos, cuando salí después... El magistrado en chiste me dijo, volvé a alegar 35 minutos y te espero en la vereda. Pero bueno. Que después de escuchar a los testigos terminamos cansados, la verdad. Si yo escucho 30 minutos no sé ni lo que estás diciendo. Muchas gracias. El minuto 15. Bueno, si quieren... Contamos en el aula con la vicedecana. ¿Cómo? Contamos en el aula con la vicedecana. La estoy viendo a la doctora Berardo y le mando un saludito. Me parece que te quería saludar personalmente. Bueno, simplemente quiero saludar afectuosamente a los casi 150 profesionales que están participando de este foro,
quiero felicitar especialmente al director de la unidad de grado, Federico Martínez Bordaisco, porque sinceramente estos foros son muy participativos. También quiero felicitar especialmente a las dos coordinadoras del Foro de Derecho Laboral, la doctora Verónica Giovanello y a Emilia Novoa, porque realmente trabajan de manera incansable por este foro y lo hacen muy bien y con mucho profesionalismo. La verdad que estamos orgullosas de ellas. Y finalmente a mi amigo personal, Fernando Novoa, por su compromiso con nuestra casa y con la educación pública. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto. Gracias, Titi. Un beso. Estoy viendo a Damián, que le mando un saludo grande. Ay, no lo veo. ¿Dónde anda? Ah, Damián. Ya vamos a organizar algo. Otro querido profesor. Bueno, la verdad que nosotros queremos agradecerles a la universidad porque no es fácil tener todo este nivel de capacitaciones. Tenemos también en el aula a los profesores que han estado en este seminario, al doctor Basso, que abrió, al doctor Damián Bes, a la doctora Novoa, bueno, a Fernando, que lo cerró, al doctor Sebasco, al doctor Sorrosúa, ¿sí? Que desinteresadamente han brindado todos sus conocimientos en el inicio de estas capacitaciones. Silvia, sabes que ahora el 18 comenzamos con el seminario de ejecución de alquileres, que está coordinándolo también el doctor Leonardo Molina. El 25 inicia el seminario de práctica profesional, que también lo está coordinando la doctora Novoa y el doctor Molina, y tenemos próximamente novedades de otros seminarios, toda capacitación gratuita de la universidad pública. Así que eternamente agradecidos por la oportunidad y por permitirnos a todos ser mejores profesionales, ¿no? Se nota que son jóvenes, porque lo que trabajan estas chicas no tiene nombre, día y noche. Las felicito, realmente. Leo y Emilia son jóvenes, yo ya estoy mayor, pero no importa. Y Verónica, pero sos incansable, siempre decís, este es el último, yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira porque te conozco. Bueno, mismo yo, gracias por participar. Bueno, un beso a Titi, obviamente, y un saludo a Maika de acá, que hace rato que no la veo, y realmente, bueno, gracias por permitirme participar. Yo no soy docente, intento ser lo más entendible y ameno posible, no siempre me sale, me cuesta bastante, pero bueno, espero que les haya servido, digamos, más que nada la parte, a veces lo que les sirve es la parte práctica, y desde ya, el día que se abran, si quieren ver una audiencia, me vienen a ver, me preguntan, no hay ningún tipo de inconveniente, y si no me preguntan pueden entrar igual, sépanlo. El único tema es la mansadora de esperar que se tome una audiencia, porque a veces nos pasan 4 o 5 días o más y no podemos tomar la audiencia porque no se hacen, pero bueno, si quieren hacer guardia, están invitados. Así que bueno, ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No sé si alguno más quiere hacer algún comentario. Emilia, los agradecimientos del caso, pero tiene algún problema con el micrófono y no quiere interrumpir la charla. Y los esperamos a todos en los próximos seminarios y los invitamos a seguir capacitándose, que es tan importante para que todos mejoremos un poquito la profesión. ¿Sí? Gracias a todos y nos vemos prontito. Por lo menos el 18 los esperamos. Gracias. Mañana de liquidaciones. Mañana tenemos el taller de liquidaciones, sí, cómo no. Seguimos. Si no me dijiste, yo me perdí en la hora, porque estoy viejo y no me dijiste la hora. 14 horas el taller de liquidaciones. Gracias, doctora. El seminario de ejecución de alquileres. Y próximamente... Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.